Land, Tierra de Nadie, Diego Maradona, Los Miserables, Reina de Corazones y La Cueva serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de todo el equipo Cinemanet. Hoy en los controles está Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, en los controles y en el micrófono. Cubriendo a el buen Urisman, que está en la postproducción. En una misión secreta. En una misión de su trabajo de producción de audio, secreta. De películas. Es secreta, siempre son secretas. Pero también en la postproducción de este episodio. Querida Rosalina Piñera, qué gusto tenerte nuevamente en los micrófonos. Ay, sí, yo feliz y encantada de que platiquemos de estos títulos muy interesantes para... Y déjame decirte, en nombre de todos, qué padre que has estado viniendo más seguido. Tú tienes un rato que has sido parte del equipo Cinemanet, pero sabemos que por ocupaciones, pues de repente no es tan seguido como quisiéramos, pero mira que el destino nos ha sonreído en este inicio del 2020. Ay, me hace muy feliz estar aquí, es un privilegio, al contrario, gracias. Y nosotros encantados de tenerte. Y saludamos a Diana Su, que también tiene una misión padrísima. Secreta también. Secreta, sí, caray. De Cinépolis, eso sí podemos decir. Ese ya será noticia cuando salga este episodio, ya hasta pasó. Exacto. Pero bueno, no podemos decir nada, así que somos respetuosos en ese sentido. La primera película a comentar es Land, Tierra de Nadie, una película del 2018. Babab Jalali es el guionista y director, Rosalina. Sí, un director iraní resulta muy curioso que justamente de una tierra tan apartada, este director nos habla acerca de las reservas, de una reserva, ¿no?, de los pueblos originarios de Estados Unidos, que fue filmada en México, en Tecate, Baja California, en donde, por cierto, bueno, está ahí el nombre de un productor mexicano, Gabriel Stavenhagen, con 40 actores nativos estadounidenses y que nos habla acerca de temas como la marginación, de cómo estos pueblos, estas tribus nativas han sido relegadas y están desvinculadas de todo, digamos, en los sectores productivos, ¿no? Está muy presente en esta película, sobre todo la crisis cultural que les ha generado el estar dentro de un país al que no saben si pertenecen, donde de repente están ellos cuidando pues toda su cultura, ¿no?, todo su conocimiento, y donde de alguna manera todo este entorno familiar se ha roto y les ha generado una crisis. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, qué ocurre con la familia Yellow Eagle a partir de que, bueno, reciben la noticia de que el hijo más joven de la familia, un militar, falleció en Afganistán. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo es la relación con el gobierno y sobre todo cuáles son los males que aquejan a estos pueblos, ¿no? Ya no solo la marginación, sino también que han caído, por ejemplo, en el alcoholismo, que tienen enfermedades que no son atendidas. Yo creo esta película en particular me recordó mucho a una producción canadiense de la cual comentamos hace tiempo, que se llama Los Grizzlies, de Miranda de Pensier, donde, bueno, hablaba acerca de estos jóvenes inuit y de cómo en una zona, en la región más al norte del continente, se había presentado altos índices de suicidio, ¿no?, de los jóvenes, justamente debido a estas crisis de identidad, estas crisis culturales. Y en este caso, bueno, es lo que va a plantear justamente esta película. A mí me pareció una película muy interesante. Empezaría por el tema musical, porque es una película en la que brilla la música, aunque está, ¿cómo decirlo?, contenida. Es decir, no es una película en la que la música te esté forzando a pensar en algo, pero por ejemplo está siempre presente la música de Blaze Foley, y comienza con una canción que se llama Cold Cold World, es decir, frío frío mundo, y ya desde ahí te va marcando un poco el tono de la cinta. La fotografía de Agnès Godard es muy cuidadosa, se toma todas las pausas del mundo para presentarnos la tristeza de esta familia principal, que es la que está siendo retratada en la película de Land, aunque también de alguna manera hay dos otras familias, una quizá con un poquito más de protagonismo que la otra, de gente de raza blanca que está presente afuera
de la reserva de esta película. Mencionaste los Grizzlies, que estuvo presente justamente en esta semana de cine canadiense. A mí me gustó mucho más el tono de esta película porque los Grizzlies iba como un tono un poquito más comercial. Si bien tocando igual los mismos temas, esta sí se siente inclusive hasta menos, y creo que esa es una de las quejas que escuchaba de algunos colegas, deprimente, ¿no? Es una película en la que no permite, según la apreciación de algunos, algo de luz. Y a mí sí me parece que sí, hay una escena muy puntual en la que la mamá de uno de ellos, que es la que va a recoger, se permite esa parte de alegría. Sin embargo, es tan fuerte todo lo que está pasando, ¿no? Inclusive la parte que está en el póster, que es la parte también que va detonando todo de esta familia, que es uno de los hijos que se va a Afganistán y muere. El trato tan frío del ejército de los Estados Unidos, siendo nada más un número más de sus soldados, es una película que justamente yo creo que por eso, tanto fotografía como música, como actuaciones, como el tono tan triste de la cinta, es parte del discurso que Baba Jalali quiere presentar en Land. Y yo creo que parte de lo que hace muy valioso sobre todo esta película es que, bueno, yo creo que se suma como a todas estas producciones que de alguna manera han intentado saldar en pantalla esta deuda enorme que tiene el cine con los indios estadounidenses, ¿no? Recordaremos muchos en nuestra etapa infantil en estas películas donde los indios siempre eran los malos, ¿no? Los villanos. Los villanos de tanto. Y creo que poco se ha acercado de manera, digamos, respetuosa en ese sentido para conocer cómo están viviendo, qué les está pasando, cómo es su relación, sobre todo en los mundos de ahora, ¿no? Y había leído una entrevista del director en donde mencionaba, bueno, pues lo parecido que son los desiertos, ¿no? Los desiertos en el mundo. Y yo también señalaría lo parecido que son la manera en que se ha tratado a los grupos originarios de los diversos continentes, ¿no? Y cómo han vivido, digamos, apartados, la poca comprensión que hay justamente respecto a la manera en que ellos experimentan el mundo. Y gracias al cine por esos acercamientos, ¿no? Tú te acordabas de la de Grizzly, yo me acuerdo de la balada del Oppenheimer Park, esta película claro, ubicada en un parque de Canadá sobre estos miembros de reservas, ¿no? Indios americanos que pues son expulsados y bueno, se dedican a beber y a tomar ahí, a platicar en este parque, y la mirada de un mexicano sobre ellos, ¿no? O inclusive la película Indian Horse, que me parece que es muy interesante, una película de ficción, pero basada en hechos reales, de cuál fue el trato en un país como Canadá, que uno siente que es uno de los países más progresistas y más a la vanguardia en derechos humanos, en aceptación, en tolerancia, y resulta que también han tenido momentos muy oscuros, ¿no? Una película muy interesante que les recomendamos también mucho, Indian Horse. Y que tiene un toque así que mucho un aroma como a western. No sé si... Es que sí, exacto. Y ahora que mencionabas de eso, de por qué los desiertos son tan iguales, es porque está esto agreste, ¿no? Que lo hace tan difícil. Y justo como el subtítulo en español, Land, tierra de nadie, ¿no? Donde, y bueno, el western pues tiene esta característica de que como era una tierra de nadie, estaba el honor y todo se volvía más difícil. No me acuerdo el nombre de la película australiana que querías mencionar, que fue de hace 1 o 2 años, que también fue una de las mejores cintas que nos llegaron aquí a México a partir de una muestra o foro de la Cineteca, pero bueno, igual, desierto. Si la recordamos, después la ponemos ahí en redes sociales, para que no quede ese dato pendiente. Imperdible, eso sí. Pues ahí lo ponemos. Rosalina. De Land, tierra de nadie, Enrique, vámonos a la película Diego Maradona. Sí, es una película que desde el título yo dije, pero se llama también Armando. Pero justamente por ahí va el asunto. Es una película de Asif Kapadia. Es un documental que pueden ver en Cineteca Nacional. Y si bien para los amantes del fútbol, pues bueno, yo creo que es una película que deben de ir a ver. También es una película que va más allá para quienes les gustan los personajes. Y es que la vida de Diego Armando Maradona, pues es una vida complicada. Lo que hace Asif Kapadia es justamente con base en este juego de los dos nombres de Diego y Maradona, presentarnos en un episodio específico que sí fue de varios años de Maradona, la dualidad de este personaje
tan curioso, que inclusive estuvo hace unos meses o cosa de un año aquí en México dirigiendo un equipo de fútbol. Entonces lo que hace es irse a su paso a Nápoles. Después de que tuvo un paso breve por Barcelona, Maradona cae en un equipo chico de la Serie A italiana, y lo que hace es presentarnos esta dualidad de lo que es la figura de Maradona, ¿no? Con todos sus escándalos, con todo su éxito, pero también lo que es la persona Diego, ¿no? El niño que nació en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, el niño que acepta ya adulto, porque además tiene palabras de Diego Armando Maradona sin presentarlo en cámara, hablando en el presente, diciendo, es que yo quería dedicarme al fútbol para darle a mi mamá una casa, ¿no? Entonces hace muy bien esta dualidad de Diego Maradona solamente con el pasaje de Nápoli. Se mezcla la mafia italiana, que es la camorra, toda la construcción es solamente con archivo en video que está ahí presente, entonces pareciera que fue video hecho explícito para la película, lo cual habla muy bien del trabajo de edición y de la selección de estas imágenes, y pasamos por todo, o sea, pasamos por los excesos, pasamos por sus amores, pasamos obviamente por sus éxitos, uno de los cuales tiene mucho eco en México, porque cuando estuvo jugando en Nápoles fue cuando vino al Mundial de Fútbol del 86, y la verdad es que es muy interesante ver cómo una figura tan endeble emocionalmente de chica, porque pues era un chico que nació en un barrio pobre, con su propia fuerza de voluntad llega a este nivel. Quizá para algunos podría ser, bueno, lo están justificando o están martirizando de más al personaje. A mí no me parece. Creo que al final hay una secuencia de imágenes y de textos, inclusive de algunas entrevistas, en donde se ve cómo pues los excesos también fueron hundiendo en este caso a Diego, ¿no? Pero bueno, me pareció un documental muy interesante, Diego Maradona, que pueden ver en Cineteca Nacional. Dirigida por Asif Kapadia, el director de Senna, esta película sobre Ayrton Senna, el director de Amy, la película sobre Amy Winehouse, y que está recogiendo personajes de la música, del deporte, y tratados desde una perspectiva peculiar, y parece que este director en ese sentido lo ha hecho muy bien. Por otra parte, también está la película Los Miserables, esta cinta que actualmente está nominada al Oscar. Es la cinta que seleccionó Francia para llegar para los Óscares, ¿no? Sí, para competir como mejor película internacional, que es así como se llama ahora. Exactamente, yo lo comentaba en el episodio de los Óscares que pueden escuchar. Para mí una de las mejores películas que vi el año pasado fue El retrato de una mujer en llamas. Y me causaba como curiosidad por qué no la habían seleccionado esa y habían seleccionado Los Miserables. Bueno, la verdad es que es una película que también está bastante bien. La dirige Latch Lee y no es aunque sí tiene ecos y sí podríamos encontrar obviamente una especie de rima con el clásico de Víctor Hugo. No es una nueva versión, o sea, no van a ver a los personajes cantar, ¿no? Pero todo arranca con un niño que está celebrando algún partido del Mundial de Fútbol, y entonces vemos en Francia, que es conocido por ser un país muy complejo en cuanto a la migración de personas, su riqueza cultural también por eso ha sido tan importante, y también a nivel fútbol pues ha sido muy benéfico. Y este niño de raza negra está observando feliz entre la multitud, todos iguales en un partido de fútbol alegre. Sin embargo, la historia nos va centrando en un barrio de inmigrantes en donde están árabes, están gente de raza negra, están franceses nativos, en fin, es un barrio complejo donde también está la policía, hay presencia de la mafia, y todo se va desarrollando en esta cinta que no sé por qué, pero a mí me hizo mucho pensar en Joker, ¿no? Porque termina siendo algo similar, te deja pensando en una cierta desazón, porque
todo lo que va sucediendo va llevando sobre todo a uno de los personajes a estallar, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película muy interesante y que habla mucho también y quizá también por eso me recordó a Joker, del cine que está hablando de este momento que se está viviendo. Una película emocionante, pero también un poco desangelada por el mensaje final que va presentando, pero que vale muchísimo la pena y que, bueno, ya después de verla dije, bueno, ok, entiendo por qué Francia la seleccionó para mostrar ese tipo de mensaje en una ceremonia como los Oscars. Lach Lee, como mencionaste, es el director, es un hombre de África que también creo que esa mirada de alguien que viene de otro continente en esta realidad de Francia, pues aporta mucho a la película. Así que ahí está, Los Miserables. Rosalina, por favor, Rosalina. Un director originario de Malí, de este país de África Central, que era documentalista y que este es su primer largometraje de ficción y que retoma obviamente Los Miserables como una manera también de decirnos, bueno, de esta novela de Víctor Hugo, una manera de decirnos que el tiempo ha pasado y muchas cosas siguen igual, ¿no? La inequidad social y sobre todo en los temas de la pobreza, la impartición de justicia, de la que tanto se hablaba en la novela y que obviamente los vamos a ver reflejados en los suburbios de París, a partir, como decía Enrique, de una brigada policíaca conformada por 3 policías que tienen métodos pues muy poco amables, gentiles, correctos, y que van a hacer un paseo justamente por estos barrios en donde obviamente la migración ha sido determinante en la manera en que se ha distribuido la ciudad y cómo los grupos y esta región multinacional, multicultural, ha permeado, digamos, en los diferentes barrios. Y obviamente, pues un ambiente en cómo y a partir de cómo se gesta la violencia, sobre todo, cuál es el destino de estos chicos que son acosados todo el día por esta brigada policíaca. Y vamos a verlo todo a través de la mirada de uno de los personajes principales, que es interpretado por Damien Bonnard, que es un policía que recién se ha integrado a esta brigada conformada por 3 policías y que mucho nos va a recordar, no sé ustedes qué opinen, a esta película del día de entrenamiento de Antoine Fuqua, ¿no? Acerca de cómo en un día puedes tener una visión completa acerca de cómo es el actuar de esos policías y de por qué se gestan, digamos, estos ámbitos de violencia. A mí también me recordó mucho a otra película que se llama Police, de esta directora francesa Mai Wen, que estuvo en una de las muestras de cine, que era también una brigada de policías, pero que seguían todos los delitos de la población infantil. Y obviamente lo que vamos a ver es cómo a partir de este jovencito que hay una actividad, roba, ¿no? Él se dedica justamente a robar, como ocurre en la novela de Víctor Hugo. Ajá, no sé si se dedica, sino que más bien porque hay una escena que me parece muy afortunada de la cinta, en la que está su padre diciéndoles que eres un bueno para nada y es muy violenta esa parte, y entonces entiendes un poquito todo el detrás sin desarrollar más del Exacto, personaje, él está detenido en la delegación justamente porque ha robado comida. No sabemos para quién o si para ellos y todo, porque también algo que tiene esta película es que retrata muy bien la manera en que se viven estos suburbios, ¿no? Obviamente los hacinamientos en los pequeños departamentos, esta como falta de identidad y estos chicos que parece que no van a ningún destino, pues digamos, de progreso y de buen desarrollo. Y también está marcado obviamente el tema, por supuesto, de la migración. De hecho, cuando fue la función de prensa de esta película, se inauguró una exposición fotográfica de los diferentes rostros de la migración en varios países, entre ellos, por supuesto, México. Puedes ver ahí la bestia, cuál es la situación, cuáles son los conflictos a los que se enfrentan los migrantes. Pues los 3 policías son de distintas razas, ¿no? Exacto. Uno latino, el otro francés y el otro afrodescendiente. Pues ahí está, Los Miserables en cartelera. Todavía. De Los Miserables nos vamos a la película Reina de Corazones. Dronningen es el título original, una coproducción entre Dinamarca y Suecia. Me llamó mucho la atención cómo Cinemex está tomando muchos de los títulos que hemos visto en ciclos de la Cineteca Nacional, y uno de ellos es justamente Reina de Corazones. Viene otro que es un documental sobre un diseñador de modas. Entonces, bueno, si de repente ustedes no han visto estas películas, pues váyanlas a ver, pues, ¿quién diría? A Cinemex, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Dronningen, que es su nombre original. Es una película, y Reina de Corazones en español, aquí en México. Es una película
película que bien podría quedar también como un estudio de personaje. Estamos viendo la historia de Annie, que es una abogada que vive en una casa con sus 2 hijas y su marido, y todo aparentemente pues marcha con tranquilidad. Sin embargo, de repente llega un nuevo elemento de la familia, que es Gustav, hijo de Peter de otro matrimonio, y empieza a generar una serie de situaciones inesperadas que desencadenan en algo todavía más inesperado. La actuación de la actriz principal que interpreta a Annie, Erin Dearholm, es interesante, pero además es una película que me generó muchas series de pensamientos, porque su personaje es una mujer, una madre de casa y demás, y termina siendo, es que no me gustaría decir más, porque la verdad es que es una cinta muy, muy interesante. Pues ya, yo creo que lo voy a dejar ahí, porque la verdad es que sí, y la verdad es que sí es una de las mejores películas que he visto en lo que va del año, y la verdad es que no esperaba mucho, porque llegué así de la nada. Entonces vayan a ver Reina de Corazones. Y Charlie, tenemos regalos. Pues sí, tenemos desde hace un par de semanas, sí. Iniciaste una dinámica para regalar durante los episodios de cartelera alguna película en DVD. Este es un regalo que tenemos que decir debe ser para alguien que vive en la Ciudad de México o zona metropolitana, porque lo entregamos en las instalaciones de Disruptiva, que es donde grabamos. Así que pues ese es desafortunadamente el único limitante que tenemos, pero sí queremos que sea para la primera persona que escuche completo este episodio, que llegue hasta ese momento y sepa que se puede llevar la película Respira, ni más ni menos que de Mélanie Laurent, esta actriz, ahora también directora francesa, con esta increíble porte y presencia física que tiene. La hemos visto en películas de su propio país. Por supuesto, la tenemos muy bien identificada por su personaje de Shoshan en la película de Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. Así que si se quieren llevar Respira, yo quiero llevarme Respira, y llegué a momento. A través de Twitter, porque también nos escribieron por Twitter, por Facebook, no, a través de Twitter, en el Twitter de Cinemanet, si te parece bien, Enrique. Y ya después quizás sí tienes razón, hagamos alguno para Facebook, para que no digan. Claro, y podemos ir intercalando, ¿no? Pero sí nos llegaron respuestas en ambos medios. Gracias a la gente de Mantarraya, muchas gracias a Lu Campos. Muy bien, para concluir este episodio, Rosalina, ya tuvimos, y tú estuviste aquí con nosotros, y con mi querido amigo René Palacios, que nos dio una cátedra de lo que sucede en Medio Oriente en los últimos años, pero la película La Cueva, el documental, continúa en cartelera. Queremos incluirlo en este recorrido que estamos haciendo por películas que, digamos, están saliendo del corte comercial. Sí, exactamente. Bueno, La Cueva, como dices bien, continúa en cartelera, la dirige Feras Fayyad, un director sirio asentado en Copenhague, y que pues se ha dedicado desde sus anteriores trabajos a retratar todo el conflicto bélico que se vive en Siria. En esta ocasión, La Cueva es el nombre popular con el que se conoce a un hospital que ha sido construido justamente en las entrañas de la ciudad, que ha estado en constante bombardeo. Y que a partir, hay alguna parte muy interesante al inicio de la película en donde te muestran justamente el mapa, ¿no? El mapa, cómo están las ramificaciones, cómo ha ido creciendo este hospital, y que sirve también de búnker durante, momentos de bombardeos. Momentos, exacto, de urgencias. Vamos a seguir a la directora de este hospital, la doctora Amari Bayur, acerca de cómo es una jornada de trabajo, cómo se vive en el interior, cómo son los momentos de angustia, cómo pueden proporcionar ayuda justamente a los heridos y a las víctimas de este conflicto, pues a partir de los pocos recursos que tienen, pero también cómo se da este ambiente de solidaridad y tal vez incluso como de de alegría entre ellos, justamente pues de encontrar un poco de esperanza pues en este panorama tan gris. Esperanza, solidaridad, refugio. Sí, yo es lo que rescato, ¿no? El retrato de estos personajes. Quizá, como también lo comentaba en este especial que los invitamos a oír, me hubiera gustado un poquito más de contexto, ¿no? Sobre lo que se nos está presentando, porque de repente algunas frases son lanzadas, y también lo dije en ese episodio. Entiendo de dónde nace el dolor sobre todo de la mujer que está siendo retratada como personaje principal, la doctora, al lanzar ciertas frases que de repente podrían, en la edición y sin contexto, leerse de otra manera, pero vamos, entendemos que la mujer está sufriendo ahí
siendo la doctora de este hospital, ¿no? Pero me hubiera gustado un poco más eso. Y también el desarrollo de los otros personajes, que son bastante interesantes y que creo que terminan perdiéndose un poco en este asunto de la cinta. No lo mencioné en ese episodio y Charlie me dijo, lo hubieras mencionado también. Leí por ahí que un poco el contrato o el acuerdo entre director y el personaje principal fue, ella le dijo, ok, acepto hacer esto, pero no te metas para nada en mi trabajo, aunque sí hay escenas en donde están en calma, porque dije, bueno, igual y por eso no hubo contexto, igual y por eso no hubo chance de desarrollar más, pero sí hay escenas en donde ella está sentada platicando con sus papás en un momento mucho más tranquilo. Entonces, quizá esas son las únicas que me pongo a pensar, bueno, igual sí pudo haber hecho algo más. Pues es que quién sabe, porque ese momento libre que tenía lo hace para comunicarse con su familia y Sí. en una o dos ocasiones que vemos esta comunicación, los papás le están diciendo, pero regresa, hija, ya has hecho lo que has podido, porque no solamente es la adversidad de la guerra civil que está viviendo, no solamente está sufriendo la falta de recursos, de insumos, de personal y por el otro lado la sobrepoblación de víctimas de todas las edades, muchos niños que atienden ahí, porque ella es pediatra además, sino que tiene que luchar, y eso lo platicamos también, Rosalina, con el tema de la diferencia de género entre hombre y mujer y por qué una mujer no debería estar de acuerdo, e inclusive hasta los propios pacientes, hasta los propios beneficiarios del hospital, ¿por qué una mujer? Porque culturalmente allá no es permitido o no es bien visto que una mujer esté en una posición de administrativa, de poder, de autoridad. Exactamente, y sobre todo, bueno, yo creo que es uno de los puntos a favor de esa película, que hay una parte de ella donde nos cuenta un poco cómo llegó, por qué ella se decidió justamente por esa profesión, cuáles fueron los obstáculos con los que se encontró, sus compañeras de trabajo y qué es lo que le inspiraba a ella y qué es lo que le inspira ahora, ¿no? También vamos a ver estos momentos sobre todo de angustia, ¿no? De impotencia de repente, cuando obviamente los recursos no son suficientes, el tiempo, o cuando el cansancio los agobia. Yo creo que también, como bien señalas, Enrique, sí hace falta un contexto, porque obviamente el director pues está en medio, conoce a su país, conoce obviamente cómo se gestó este conflicto, cómo... Lo da por sentado. Lo da por sentado, pero si queremos que obviamente que su mensaje llegue a otros países, pues necesitamos, bueno, que de entrada alguien nos introduzca, aunque sea brevemente, antes de lo que vamos a ver, ¿no? Desde hace, no sé, 9 años, ¿no? Se ha desarrollado una guerra en esta región por esta razón, muy brevemente, para que tengamos este contexto cuando no hemos llegado preparados, digamos, a esta función. Pero Sí. como no está ese contexto, lo proporcionamos a través de uno de los episodios. El Exacto. episodio de la cueva con René Palacio. Y yo diría que lo intentamos, porque finalmente Sí, es un así es, tan conflicto tan complejo que deja muchas aristas sueltas, y por eso también me quedo un poco con esto de que sí era necesario un poco de este contexto, sobre todo porque es un conflicto que genera muchos problemas actualmente, que es algo que está que inclusive, y lo dijimos en ese especial, a inicios de año alzó la voz de que podía haber un conflicto mucho mayor a partir de lo que había sucedido en esa región, pero nos lleva a lecturas quizá un poco fáciles y quizá muy simplonas de lo que realmente está sucediendo ahí, y a mí me parece muy difícil, sobre todo viendo que hay víctimas humanas que están en el juego Que del yo creo que en ajedrez, eso ¿no? se concentra, eso sí, ¿no? Justamente en quiénes son los que están sufriendo la guerra, ¿no? Pues siempre es la población y los que no la iniciaron. Sí, pero entender exactamente de Sí, que- quiénes son claro. los que están moviendo ahí los alambres, ¿no? Bueno, pues ahí está este documental nominado al Oscar como mejor documental, uno de los 2 documentales sobre Siria de la edición 2020 de los premios Oscar. Seguramente cuando vean este episodio, eso ya acabó. No, ya tenemos acabó. ganador, ya Sí, acabó, ya ya acabó. es un hecho. Ok, es que este asunto, queridos amigos que nos acompañan, entre el día que grabamos y el día que ustedes lo escuchan, hace que cambie todo nuestro contexto, ¿no? Sobre todo en los episodios que tienen que ver con cartelera y cuando hay eventos como este que viene próximamente de los Oscars. Pero el simple hecho de que la película haya tenido la nominación, por supuesto que le da un reconocimiento al trabajo que hay detrás de este tipo de proyectos. Y visibilidad, ¿no? Sí, Visibilidad. sobre todo. Sobre todo. Eso ayuda muchísimo. Pues querida Rosalina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos leemos en Sector Cine, nos escuchamos aquí en Cinemanet. Vean cine, mucho cine, mucho cine. Muchas gracias. Ahí le hizo una corrección. Una variación. Una variación. ¿Cómo le dicen? Cuando haces una...
Una adaptación libre. Sí, algo así. A capela, se lo Sí, echó a exacto. capela. Pues bueno, Enrique FA86, ahí podemos seguir hablando de cine. Muchas gracias a todos. Muchísimas. Yo soy como @Charlie del Río. Les recuerdo brevemente los episodios pasados que tuvimos acerca de la entrega del Oscar como referencia nada más. El de La Cueva y las películas comentadas en este episodio. Lance, Tierra de Nadie, Diego Maradona, Los Miserables, Reina de Corazones y La Cueva. Nosotros, el equipo Cinemanet, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa Y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.